Fue uno de los avances. Uno de cada cuatro estudiantes tiene al menos 20 faltas. Esto se desprende de un informe que ha revelado justamente estos datos que resultan preocupantes porque uno de cada cuatro estudiantes tiene al menos 20 faltas. Y este relevamiento se tituló Ausentismo estudiantil en secundaria. Percepción y dimensiones. Relevamiento que fue realizado por Bruno Videla, que es docente, y el Observatorio de Argentinos por la Educación. Esto salió por una cuestión de que los chicos no aprenden, y en parte no aprenden porque están yendo menos a la escuela. Hay en realidad un primer obstáculo que tiene que ver con el ausentismo, que ya los docentes lo perciben como un verdadero problema, algo que se ha acentuado en los últimos años. Y fíjate, por ejemplo, quiero contarte esto solamente. El 26% de los estudiantes del último año de secundaria reconocen tener 20 o más faltas por año, es decir, que se ausentaron al menos un 14% de los días de clase. Para el 49% de los directores de secundaria, este ausentismo es un problema para el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo el principal, entre otros 12 problemas relevados en Aprender 2022. Y Argentina, ya para cerrar con esto, no cuenta con estadísticas políticas sobre ausentismo estudiantil. ¿Y por qué digo para cerrar con esto? Porque yo voy a terminar con este tema, pero de aquí en más voy a preguntar a la profesora Leire Sáenz Guillén, que es analista del Observatorio Argentinos por la Educación. ¿Qué está pasando realmente con el ausentismo escolar en la República Argentina? Leire, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, los agradecidos somos nosotros realmente porque es un tema que realmente preocupa y mucho, y queremos conocer de parte de alguien que sabe a fondo qué está ocurriendo, que nos cuente por qué motivo se registra este nivel de ausentismo en la edad escolar en la Argentina. Bien, como venís mencionando, estos datos surgen del último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, en el cual vemos este dato alarmante, ¿no? De que actualmente 1 de cada 4 o el 26% de los chicos del último año de la secundaria reporta haber faltado al menos 20 días en lo que va del año. Estas pruebas a aprender para dimensionar se toman en octubre, entonces esto es a la altura de octubre. Obviamente todavía faltan un par de meses del ciclo escolar, por lo cual estas faltas pueden seguir aumentando. Y acá las dos cosas importantes sobre este informe es, por un lado, obviamente, de que el ausentismo es un problema grave, porque si el chico no está en la clase, obviamente esto va a empeorar después la calidad de sus aprendizajes, ¿no? De lo que él puede incorporar si no está yendo y no está aprendiendo del docente. Y por otro lado, también algo que mencionaste y que es relevante, es que actualmente en Argentina no contamos con estadísticas públicas respecto a si el chico va o no va al aula. Y sin embargo, lo que nosotros utilizamos son estos autorreportes de las pruebas a aprender, ¿no? O sea, esto es lo que el chico dice que falta. Sin embargo, todavía estamos medio a ciegas, porque no tenemos lo que sería el dato público. Y sin el dato público es muy difícil después ver cómo hacer una política educativa más efectiva. Profesora, ¿estas 20 faltas son justificadas, injustificadas? Bien, acá esto es interesante porque nosotros abrimos estas preguntas a nivel provincial por un lado y también por nivel socioeconómico. En tema de nivel socioeconómico, lo que vemos es que si bien en términos de lo que sería la cantidad de faltas entre los chicos más vulnerables y los más favorecidos no hay tal diferencia, cuando vemos el motivo por el cual eligen faltar, ahí es donde se abre este abanico de diferencias, ¿no? Y acá tenemos que en ambos sectores, tanto el vulnerable como el favorecido, el motivo principal es por tema de salud, o sea, el chico se enferma, entonces falta. Claro. Pero lo interesante viene en el segundo motivo principal, que es, por un lado, los chicos de sectores más vulnerables seleccionan que no van porque tienen que quedarse cuidando a alguien en la casa, a algún familiar, o por temas de acceso, ¿no? No pueden acceder a la escuela, ya sea por temas climáticos, temas de transporte. Sí. Y sin embargo, la segunda opción que califican los chicos más favorecidos es por un tema que dicen que no tienen ganas de ir a la escuela. Entonces acá es lo interesante, ¿no? De qué está pasando, de que el chico está poniendo que no tiene ganas de ir y que por esto no va. ¿Y qué hacer realmente frente a un panorama de este tipo, ¿no? Porque le preguntaba si son faltas justificadas o injustificadas, porque uno de repente dice, bueno, a ver, si alguien se enfermó, indudablemente que no puede concurrir a la escuela, y es entendible. Ahora, pues bien,
si ya las faltas son injustificadas, y más aún si nos encontramos con esto de que los alumnos no concurren porque no tienen ganas de ir a la escuela, ¿qué hacer, digo, frente a una situación de este tipo? ¿Qué implementar para volver a hacer atractiva la escuela, para que el alumno concurra? Bien, bueno, acá algo para mencionar es que en Argentina, cuando tenemos encuestas de opinión pública y se pregunta, bueno, ¿qué es lo que más preocupa o qué es lo que peor está del país? Siempre en primer lugar aparece la economía, la inflación, en segundo lugar aparece la inseguridad. Y sin embargo, temas de educación aparecen siempre en el sexto o séptimo lugar. Claro. Entonces yo creo que en primer lugar es volver a poner a la educación en la importancia, en este lugar de importancia que se merece, ¿no? Yo creo que el hecho de que el chico ponga que no tiene ganas también obviamente nos involucra como sociedad y a las familias que permiten un poco que esto pase y que el chico no vaya. Y creo que en parte es porque se perdió un poco la importancia de la escuela y también en parte porque no se sabe de que realmente las estadísticas son más preocupantes de lo que creemos, ¿no? En los últimos 20 años, si bien en términos de acceso, de lo que sería poder acceder a la escuela, en Argentina mejoramos, o sea, el chico si quiere ir puede, pero vemos por otro lado que los indicadores de calidad, lo que serían las pruebas de lengua y matemática, vienen cayendo sostenidamente año a año, ¿no? Y obviamente, si ya el indicador viene cayendo y ahora el chico falta, o sea, las inasistencias obviamente van a reforzar este empeoramiento de la calidad, porque si el chico deja ir a la escuela, cuando va no entiende, entonces como no entiende se frustra, y esto lleva a, por ejemplo, tasas de abandono escolar, aumento de la repitencia. Es como un círculo vicioso que, bueno, en Argentina los indicadores de calidad, repito, vienen cayendo, entonces es importante remarcar en primer lugar, tener las estadísticas para poder ver dónde estamos parados y en función de eso ver dónde apuntar una mejor política educativa para cambiar esta situación. ¿El ausentismo se da más a nivel secundario que primario, más tal vez en algunos sectores que otros, especialmente relacionados con la situación económica de las familias, o esto no incide? Bueno, nosotros en Argentina, este informe que te mencionabas a nivel secundario es el último año del secundario. Cuando abrimos en las 24 provincias, que obviamente nosotros en nuestro país tenemos realidades muy dispares, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay diferentes números. Donde más ausentismo hay es en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Tierra del Fuego. Y donde menos ausentismo hay actualmente sería en San Juan, en Santiago del Estero y en Jujuy. Y esto obviamente nos muestra que son provincias dispares entre sí. Y cuando vemos por nivel socioeconómico, es donde no vemos ninguna diferencia en la cantidad de la falta, sino en el motivo, ¿no? Esto que te mencionaba anteriormente, claro, de que los chicos más vulnerables no pueden ir muchas veces por un tema de acceso o por un tema de tener que cuidar a alguien en la casa. Entonces, en términos de nivel socioeconómico, no pareciera haber diferencias, pero lo que sí, de nuevo, recalco de que más allá de la inasistencia, lo que en Argentina deberíamos empezar a ajustar esto el tema de la calidad, porque, por ejemplo, un número es que hoy en día en Argentina, chicos de tercer grado, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende lo que lee, comprende un texto básico. Tenemos la mitad de los chicos de tercer grado que no logran entender un texto básico. Y esto denota, obviamente, que la brecha educativa empieza desde los primeros años, ¿no? Desde súper temprano. Y esta inasistencia que te comento, que es en la secundaria, obviamente, si el chico a los 8 años no logra entender, en la secundaria esto se va profundizando. Y es importante que el chico no deje ir a la escuela, ¿no? Para poder revertir esta realidad. Ahora, profesora, esto que usted mencionaba, teniendo en cuenta que en algunas provincias, el ausentismo es mayor, en otras es menor, ¿tiene que ver tal vez con políticas educativas que cada provincia desarrolla y hace que tal vez el ausentismo sea menor o mayor, o está atado tal vez a algún otro factor? Bien, acá obviamente cada provincia tiene su realidad y tenemos algo que es común a todas, es que actualmente el calendario escolar se fijó en 180 días. 180 días sería el mínimo que deberían ir los chicos a la escuela para cumplir con la ley. Inclusive este año el Consejo Federal de Educación dijo que tenían que ser 190 días. Entonces esto es común a todas. Al principio de año todas las provincias hacen un calendario escolar, que nosotros desde Argentinos por la Educación venimos relevando si cumplen con los días o no. Sí. Y en principio todos ponen que bueno, los 180 días se vienen cumpliendo. Sin embargo, en el año pasan muchas cosas, ¿no? Porque a veces hay políticas más flexibles, de que hay provincias que, por ejemplo, permiten 20 faltas, otras permiten incluso hasta 28 faltas, sin justificación. A partir de las 28 está el famoso quedarse libre, o se puede justificar y tener 8 más. El caso de la provincia de Buenos Aires es ese, ¿no? Que si uno tiene justificadas, puede seguir pidiendo faltas. Entonces, obviamente, hay diferentes políticas en cada una de las provincias que permiten más o menor cantidad de faltas. Y esto hace, bueno, que el alumno la use y no haya esa conciencia de que en realidad debería estar, porque como tiene faltas, las utiliza en su favor.
todo esto que ocurre con la educación tiene que ver con algo que algunos docentes expresan por lo bajo. No lo pueden decir públicamente porque indudablemente corren el riesgo a lo mejor de resultar sancionados. Pero tiene que ver con esto de, bueno, en realidad llega fin de año y nosotros tenemos la obligación de hacer pasar a todos los chicos por igual, más allá de si a lo mejor lograron realmente los conocimientos fijados o no. Bien, bueno, esto va un poco de la mano con estas políticas de acceso que te mencionaba anteriormente. En Argentina, o sea, la educación sería como una moneda con dos caras, ¿no? Por un lado, los indicadores de cantidad y por otro lado, los indicadores de calidad. Indicadores de cantidad sería, por ejemplo, la tasa de abandono escolar, que viene cayendo sostenidamente, la tasa de repitencia, que viene cayendo, el acceso, o sea, que vemos que cada vez hay más chicos en el aula, si bien después en el medio pasa esto, ¿no? Que faltan o no faltan, pero vemos que hay más chicos matriculados. Entonces, en todo lo que sería que el chico esté en el sistema escolar, en Argentina venimos mejorando, que va un poco de la mano con esto que mencionás, ¿no? De que el chico está en el sistema escolar también porque obviamente hay políticas más flexibles en cuanto al pasaje de grado. Claro. Porque si esto se ajusta es cuando vemos que el chico decide abandonar. En Argentina hay un sistema súper inclusivo, lo cual, bueno, no es malo porque es positivo, es el primer paso que el chico esté en el aula. Sin embargo, estamos viendo que este tire y afloje con la otra cara de la moneda, que son los indicadores de calidad, vemos que a la par la calidad viene cayendo, ¿no? Los aprendizajes de lengua y matemática vienen bajando. Entonces, obviamente hay que ver cómo ajustar estos dos lados. Sí. Porque quizá al ser tan permisivos hace que la calidad baje. Habría que ajustar un poco, ser un poco más exigentes en la currícula para mejorar un poco la calidad, ¿no? Hay que este tire y afloje de ambos lados, y en Argentina sí se estuvo priorizando que el chico esté en el aula. Ahora hay que ver todo el otro lado, ¿no? De empezar con políticas de alfabetización temprana y ver cómo cambiar ese lado. A ver, coincidimos en que está bueno que sea inclusivo, pero que también, por supuesto, se busque la calidad. Profesora, por último, para cerrar, quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto a esta disposición de la provincia de Buenos Aires de eliminar la repetencia? Bueno, acá creo que de nuevo es en función de la calidad, ¿no? Si bien, tal cual decíamos, es positivo que el sistema escolar incluya, y también además se vio que últimamente la escuela funciona con muchos otros roles, más allá del aprendizaje, de comedores escolares, de contener a los chicos más vulnerables, pero no hay que dejar de lado la calidad. Entonces la repitencia, si se saca o no se saca, en mi opinión debe ser en pos de que la calidad no empeore, ¿no? O sea, que sacar la repitencia no haga que el chico sea únicamente para, bueno, que apruebe y que pase, sino que apruebe y que pase con los conocimientos que tiene que tener, porque si no vemos después que el chico cuando pasa al sector universitario o un superior o un terciario no logra seguir con sus estudios porque en la escuela no adquirió las habilidades que debería haber adquirido. Entonces, en mi opinión es esto, mientras en pos de la calidad, priorizaría que esté la calidad antes que el chico apruebe por el mero hecho de aprobar. Leire Sáenz Guillén, gracias por este contacto, ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un placer, hasta cualquier momento.